Ahora veamos la historia de Judith y la muerte de Holofernes. Durante el reinado de Manasés, dice Don Bosco en su Historia Sagrada, quinta época, capítulo 9, una ilustre mujer llamada Judith dio a conocer un valor heroico, cortando la cabeza de un formidable, terrible general enemigo llamado Holofernes. Para apoderarse de la ciudad de Betulia, la había estrechado de tal suerte que, cerrados los acueductos que llevaban el agua a la ciudad, todos los habitantes estaban dispuestos a rendirse para no morir de sed. De hecho dijeron, si en unos pocos días no llega la ayuda de Jerusalén, nos rendimos. Había una mujer viuda, santa, de singular virtud, Judith. Habiendo oído la resolución de los dirigentes locales que la miseria inspiraba a sus conciudadanos, se vistió de cilicio y luto, cubierta de ceniza la cabeza, no de perfumes, de ceniza, se postró delante del Señor y le rogó que le dijera lo que debía hacer para librar a su pueblo. Entonces, es una mujer muy piadosa, quedó joven, viuda, su esposo murió de una insolación, el sol lo mató, y pasó toda su vida en oración, ayuno, penitencia. Entonces, cuando supo que su gente iba a rendirse, empezó a hacer más oración, más penitencia, ayuno, y pidió al Señor luz. ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor le inspiró una magnánima empresa. Acompañada de su criada, de su servienta, fue ella misma donde se hallaba el general enemigo, Holofernes. Cuando llegó al campamento asirio, los soldados vieron una mujer tan bella, tan hermosa, quedaron como sorprendidos. ¿Y quién no va a pelearse para tener esas mujeres? Decían entre sí. Y la llevan a su general. A la vista de su belleza, Dios añadió belleza a la belleza que tenía, y valor, el guerrero quedó admirado. Bueno, ella es una trampa. ¿Quién eres tú? Soy una hija hebrea, supe que usted iba a conocer la ciudad y como ellos no se rinden, yo me rindo antes que caiga. Es una trampa. Está en guerra. Entonces el general quedó admirado de su valor y belleza. Le preguntó a qué había ido a él y usó con ella de mucha bondad. Además, para complacerla, dio orden a sus soldados que le dejaran libre el paso aún de noche para que fuera a hacer oración a Dios. Ahí Dios lo inspira al hombre, Dios inspira al hombre estas órdenes que da a los soldados. Déjenla, ya, es de nosotros, déjenla libre. El Señor guiaba sus pasos. La noche del cuarto día, queriendo Holofernes dar una opipara, esa es muy rica cena, invitó a su mesa también, además de sus generales, capitanes, oficiales, invitó a Judith. Y después de haber bebido mucho, ella ayuna y él bebe. Después de haber bebido mucho, lo que es pecado mortal, de hecho, la borrachera, se echó en la cama y pronto quedó profundamente dormido. Entonces Judith apostó a su criada a la entrada de la tienda y levantando las manos al cielo, oró así: Tú, oh gran Dios de Israel, da fuerza a mi brazo y haz que dé cumplimiento a lo que me atreví a hacer, confiada en tu socorro. Dicho esto, se llega a una de las columnas de la cama donde estaba colgado el alfanje, la espada de Holofernes, lo desenvainó, agarrando a aquel con la izquierda de los caballos, le cortó con la otra mano la cabeza. La envolvió luego en una de las cortinas del lecho, se la entregó a la criada para que la esconda en una bolsa y se marcha rápidamente.
en dirección de Betulia, pasando entre los guardias enemigos. Los de Betulia, admirados de tanto valor, invocaron con fe al divino socorro y salieron al amanecer a presentar batalla al enemigo. Al hallar el cuerpo de su capitán nadando en su propia sangre, cayó en la mayor consternación y espanto y buscó su salvación en la fuga. Ahí Dios interviene, Dios interviene. Los soldados que cayeron prisioneros fueron pasados a filo de espada. De este modo el Señor, valiéndose de una mujer, concluyó con el poder del guerrero más poderoso y soberbio de aquellos tiempos. Y Don Bosco saca la conclusión siguiente: nada son todos poderes de la tierra sin el socorro de Dios. Nada son los poderes de la tierra sin el socorro de Dios. Ahora veamos un poco más a fondo esto de la historia de Judith. Es muy interesante. Entonces hemos dicho que los habitantes de Judá pronto se olvidaron del Señor, por lo cual les envió Dios una nueva espantosa calamidad que hubiera traído la ruina de todo el pueblo sin el valor heroico de Judith. El general asirio Holofernes, con un poderoso ejército, invadió el reino de Judá para someterlo al yugo de los asirios, como ya habían sometido a otros muchos pueblos. Había Holofernes conquistado todas las ciudades, lugares fortificados de las cercanías, ejecutado muchas crueldades con sus infelices habitantes, cuando puso cerco a Betulia, a cuyos habitantes privó del agua, reduciéndolos a tan extrema necesidad que habían resuelto entregar la ciudad si en el término de 5 días no recibían algún auxilio. Esta triste noticia llegó, dijimos, a los oídos de la piadosa viuda Judith, la cual, a pesar de sus riquezas y hermosura, lleva una vida retirada y penitente. Mire, un alma santa puede mucho puede. Compadecida de su pueblo oprimido, fue a los ancianos, a los dirigentes de la ciudad, y les infundió valor, diciéndoles: humillémonos delante del Señor, Él nos librará de nuestros enemigos. Los azotes del Señor son para que nos enmendemos, no para destruirnos. Noten esto: los azotes del Señor son para enmendarnos, no para destruirnos. Y esto pasa a la vida de toda persona. Los ancianos contestaron: verdad es lo que has hablado, ruega pues por nosotros, porque tú eres una mujer santa. Ellos se reconocen. Una viuda debe tener una buena fama. San Pablo dice: la viuda que vive en delicias en vida está muerta. Una viuda debe tener buena fama en todos los aspectos de oración, de limosna, de penitencia, de obras de caridad, y no discos y bares y casinos y telenovelas, no. Y reconoce una mujer santa. Entonces fue Judith a su habitación, púsose ceniza en la cabeza y se empostró en la presencia del Señor y lloró por su pueblo. El Señor la oyó y le inspiró la manera de salvar a su pueblo. Entonces se fue finalmente a la tienda, al campamento de los enemigos, y allí Holofernes la invita a esta cena rica. El hombre come, bebe, se emborracha, y la mujer penitente en oración, ayuno, logra cortarle la cabeza. Después de esta victoria hicieron una fiesta muy grande, fiesta sana, ¿no? Los habitantes de Betulia, llenos de alegría por su milagrosa salvación, celebraban a Judith diciendo: tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo. ¿A quién se aplica ese texto en lo real? A María. Está de hecho en la misa de María, ¿no? Tú eres
gloria de Jerusalén, tu alegría Israel, tu honra de su pueblo. Después celebraron grandes fiestas por espacio de 3 meses por esta victoria. Judith fue grande en todo Israel, y cuando llena de días murió, y bien hicieron un luto nacional por ella. Bien, ahora veamos el aspecto espiritual de esto. Noten. Primero vemos la bondad de Dios para con su pueblo. La bondad de Dios para con su pueblo. La invasión del poderoso Holofernes puso el reino de Judá en extremo peligro. Había Holofernes saqueado ya varias ciudades, y si hubiese caído en su poder la fortaleza de Betulia, le hubiera quedado expedito el camino para Jerusalén, donde después de destruir el templo se hubiera posesionado de todo el país. Según cálculo humano, su plan tenía que salirse prósperamente, porque Betulia, acosada por la terrible falta del agua, no podía resistirse mucho tiempo, es decir, solo unos pocos días. Entonces volvió Dios a compadecerse de aquel infiel reino de Judá y desbarató los planes del impío Holofernes por medio de una débil mujer. Entonces el hombre, cuando se cree Dios, está equivocado. Dios inspiró a la piadosa Judith, dijimos, el pensamiento de matar al enemigo de su pueblo, y la iluminó y confortó en la peligrosa ejecución de este designio. Él, después de la muerte del formidable caudillo, produjo tal espanto, entonces Dios produjo tal espanto en el ejército de los asirios y en sus jefes, que sin tino ni orden levantaron el sitio y emprendieron la fuga ante un miserable número de betulianos. Así también aquí, como en otro tiempo con Goliat, escogió Dios lo débil para confundir a lo fuerte, dice San Pablo. 1 Corintios 1:27. Entonces aquí vemos primero la bondad de Dios con su pueblo. Usa una pobre viuda mujer, pero santa, no es cualquiera, para cortar la cabeza del imprudente jefe enemigo que se emborracha. Ahora, ¿es pecado o no haberlo matado? ¿Por qué? ¿Por qué no es pecado? Y porque este enemigo viene a matarte. Entonces, en la guerra justa, de legítima defensa, aquí el mismo Busqueto, ¿qué estaba haciendo ahí? Él venía de muy lejos. Segundo punto, resignación en la voluntad de Dios. Resignación en la voluntad de Dios. Los de Betulia creían en Dios, que no se habían dejado seducir a la idolatría. Judith 8:18. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los habitantes de Betulia habían quedado fieles a Dios, no habían caído en la idolatría. Entonces, de su seno sale una mujer que va a salvarlos. Pero era débil la luz de su fe, que no los llevaba a entregarse de lleno en la voluntad de Dios. Habían tentado al Señor, y aún podría decirse, le habían desafiado, diciendo: si nos has de salvar, sálvanos pronto. Ahí no, ahí están, exageran. Si nos has de salvar, sálvanos pronto. Si tu auxilio no nos viene en 5 días, esperamos de tu amparo y nos entregamos. Con razón les respondió por esto Judith. Judith los regañó. ¿Qué es eso? Estoy odiando. ¿Acaso nuestro Dios es débil como? Entonces Judith los regaña. Pues que no nos incumbe a nosotros, hombres pobres y alucinados, prescribir al Señor cómo y cuándo nos ha de amparar. Noten esto. Entonces no depende de nosotros poner condiciones al Señor. Si una persona tiene que pasar 40 años de su vida paralítico en una cama y salvarse con esto, es mejor para él 40 años, es verdad que es doloroso, pero mejor tener 40 años paralítico en la cama que ir de buena salud en el infierno eterno, porque Dios ve el conjunto, nosotros vemos una parte. Entonces aquí no depende de nosotros poner condiciones a Dios. Esperaban probablemente los de Betulia que Dios pondría fin a la necesidad del agua, mandando a las nubes que lloviesen, mas el Señor había determinado salvarlos de otro modo.
porque los pensamientos de Dios son muy distintos de los nuestros. Guardémonos, por lo tanto, de querer prescribir al Señor los medios con los que nos ha de socorrer. Noten eso también para la vida espiritual importante. No debemos poner condiciones al Señor ni imponer los medios de nuestra pequeña cabeza. Guardémonos, por lo tanto, de querer prescribir al Señor los medios con los que nos ha de socorrer. El tiempo y el modo de su auxilio los debemos dejar por completo en sus manos. Entonces, el tiempo y el modo de su auxilio debemos dejarlos en sus manos. Señor, aquí está. Como dijo la Virgen, ya no tiene vino. Ya no tiene vino. Entonces, ¿qué pasa? Dios hubiera podido poner el corazón de una familia rica y mandar unas cajas de vino. No dijo nada, no tiene vino. El Señor escogió de hacer milagro cambiando el agua en vino. Entonces aquí a nosotros no toca de poner condiciones de Dios ni prescribir tiempo medio. Señor, eso es nuestro problema, que tu voluntad se haga y punto. Esto debe impulsar a tener una oración resignada. Debemos tener una oración resignada, es decir, presentar al Señor nuestro problema. Señor, que tu voluntad se haga. Un modelo de oración totalmente resignado es de Cristo. Padre, si posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Ahora veamos las virtudes de la Santa Mujer Judith. Era Judith una mujer muy virtuosa y hasta santa. Mostrad por lo que es. Vamos a ver. Primero, por su piedad. Segundo, por su abnegación. Tercero, por su fortaleza. Cuarto, por su amor patrio. Y 5, por su humildad. Todo esto se aplica a la Virgen María. Entonces veamos un poco por su piedad. 1. Oraba mucho y con devoción. Este trato íntimo con Dios la llevó a conocer más y mejor las propiedades, los atributos de Dios, y su confianza en el Señor fue robusteciéndose e iluminándose de día en día. Entonces aquí vemos, es una mujer de oración y por lo tanto cerca de Dios. En la oración concibió grandes pensamientos y elevadas resoluciones y a la vez aliento para llevarlas a cabo. Entonces, ¿cuáles son los frutos de la oración? Ilumina la mente, atrae gracias, luces especiales de Dios para comportarse según el plan de Dios. Entonces, oración bien hecha, oración de confianza. Segunda virtud de Judith es mortificación o abnegación de sí misma. Aunque era muy rica y poseía muchas haciendas, dice el libro de Judith 8:7, su marido le había dejado muchas riquezas, numerosos criados, posesiones llenas de vacadas y rebaños de ovejas, y por lo tanto hubiese podido llevar una vida regalada, brillar en el mundo, hacer fiestas, banquetes, bailes, pero esto es mundano, es perdición. No conviene a una mujer piadosa, temerosa de Dios, hacer esas cosas. Una viuda que vive en estas cosas delicias del mundo está muerta, viva, dice San Pablo. Entonces, ella que cómo vivió, bien vivió enteramente retirada del mundo, en pobreza voluntaria, es rica y vive pobremente. Entonces, aunque uno tenga bienes, debe vivir con abnegación, pobreza voluntaria, en castidad y rigurosa penitencia, pues ayunaba todos los días. Era cuaresma perpetua. Ayunaba todos los días y no solo vestía sencillamente, sino que llevaba cilicio a raíz de sus carnes. A ella se aplica lo que dice el Evangelio: bienaventurados los pobres de espíritu. Por esta continua obligación de sí misma consiguió Judith la fortaleza, otra virtud, fortaleza, o heroicidad que la hizo libertadora de su pueblo. Cuando más el hombre se niega a sí mismo y resiste a los apetitos, deseos, tanto más santa y fuerte es su voluntad.
noten esto. Cuanto más el hombre, la mujer, la persona se niega a sí mismo y resiste a sus apetitos y deseos, tanto más santa y fuerte es su voluntad, de suerte que no se arredra ante ninguna dificultad ni peligro cuando se trata de la gloria de Dios y del bien del prójimo. Entonces, cuando una persona es abnegada, resiste a sus caprichos, a su propia voluntad, a sus deseos, bien, se hace fuerte y sobre todo cuando se trata del honor de Dios y de la religión. Con razón dijo a Judith el sumo sacerdote: has obrado varonilmente, mostrándote tan esforzada porque has amado la castidad. Entonces aquí también importante. El sumo sacerdote, cuando Judith ya venció al enemigo, el sumo sacerdote de Jerusalén, digamos el Papa del Antiguo Testamento, vino de Jerusalén a Betulia para felicitarla. ¿Y qué le dijo? Bien dijo: has obrado varonilmente, como un varón fuerte, mostrándote tan esforzada, tan valiente, porque has amado la castidad. Has amado la castidad. Entonces la castidad es importante, no solamente de cuerpo, también de pensamiento y de deseo. Sí, la castidad hace al hombre, ser humano, semejante a los ángeles, mientras que la impureza lo hace semejante a los animales. Y hoy, por desgracia, quieren que la gente viva en la impureza. Otra virtud de Judith: amor patrio, su amor a la patria. Judith conocía que el templo y la patria estaban en gran peligro. No es una egoísta, es una abnegada. Conocía que el templo y la patria estaban en gran peligro, no pequeño, porque los paganos, cuando conquistaban una ciudad, llevaban a toda esa gente como esclavos. Por lo que sola y sin defensa se fue al campamento de los enemigos. Hubieran podido matarla llegando, ¿no? Sola y sin defensa fue al campamento de los enemigos y se expuso a un evidente peligro de la vida por salvar a su patria y al templo. Porque amaba a Dios y a su santa ley, estaba también poseída de ese amor que voluntariamente se sacrifica por la patria. Entonces esta mujer piensa el peligro en el cual está su religión y su patria. Se sacrifica, se arriesga. Otra virtud, la humildad. La humildad de Judith es digna de especial elogio, alabanza. No estaba orgullosa ni de su hermosura, ni de sus riquezas, antes bien humilde de corazón. Humillémonos delante del Señor y Él nos librará, dijo a los ancianos de la ciudad. Ancianos, los jefes. Y después de haber llevado a cabo su heroica empresa, declinó de sí toda gloria y se la atribuyó solo a Dios, diciendo: alabad al Señor, que por mi mano ha quitado la vida al enemigo de su pueblo. Entonces, la humildad es reconocer que uno es una criatura, instrumento en manos de Dios, nada más. Judith fue siempre también tenida en la iglesia como figura de la Virgen María. Entonces, Judith fue siempre tenida en la iglesia como figura de la Virgen Santísima. Como la casta Judith cortó la cabeza a Holofernes, y con esto libertó a su pueblo del cautiverio y de la esclavitud, así María, Madre castísima, aplastó por medio de su divino Hijo la cabeza del infernal Holofernes. Entonces, Judith, ¿qué hizo? Cortó la cabeza ¿de quién? De Holofernes. María aplastó la cabeza del infernal Holofernes. ¿Quién es? Satanás. Entonces, Holofernes es figura de Satanás en lo espiritual. Libró a toda la humanidad de su infame poderío dándonos Cristo. María es la mujer profetizada en Génesis 3:15. Su hijo va a aplastar la cabeza de la serpiente. Como el príncipe del pueblo Osías ensalzó a Judith llamándola
bendita sobre todas las mujeres, así María fue llamada por el ángel y por Santa Isabel, bendita entre todas las mujeres. A la manera que Judith atribuyó al Señor toda la gloria, así María en el Magnificat, toda su grandeza se la atribuyó a Dios. Entonces hay una comparación entre Judith y María muy interesante. Judith fue piadosa y María fue insigne de devoción. Judith fue una mujer santa, María fue la Virgen Santísima. Y el espejo de justicia, pues que en ella se pueden contemplar todas las virtudes. Judith fue de ánimo esforzado, valiente. María es la mujer más heroica, la reina de los mártires. Mire María que ve a su hijo excomulgado, condenado, crucificado, y dice, estaba de pie ante la cruz, ¿eh? No es una mujer débil que llora, desanimada. Sí, siente tristeza de ver esto, pero al mismo tiempo lo ofrece al Señor, porque ella sabe que Jesús muriendo en la cruz nos salva. Entonces, María, igual que Judith, es fuerte, más fuerte todavía porque es reina de todos los mártires, de todos los valientes que van a dar su vida por la verdad cristiana, por el Evangelio. Judith fue la gloria de Jerusalén y María es la gloria y reina de todos los santos. ¿Cuál es la mujer más alabada en toda la historia humana? María Santísima. María. Entonces María es reina de todos los santos, es la gloria de la Jerusalén celestial, la alegría de los predestinados y el honor de la Iglesia católica. Los de Betulia se encomendaron a la intercesión de Judith. Entonces vemos aquí algo interesante. Los de Betulia, ¿qué pidieron? Pidieron oración a Judith, porque era una mujer santa y consecuentemente su oración era de gran eficacia. Por el mismo motivo invocamos nosotros a los santos, implorando su intercesión. Entonces el hecho de invocar a los santos del cielo, nada quita a Jesús, porque los santos, incluso la misma Virgen, de Jesús reciben y en nombre de Jesús comunican. Vemos aquí la gente de Betulia pedir oraciones a Judith. ¿Por qué? Porque está considerada como mujer santa. ¿Qué diferencia hay entre el culto que tributamos a Dios y el que damos a los santos? A Dios lo conocemos como el creador, culto de la tría, de adoración, como creador. A lo de los santos es de veneración, de respeto. Ahora, ¿los santos de quién reciben? De Dios. Sí, pero el único mediador es Jesucristo. Es verdad, pero Jesucristo usa a los santos como instrumentos suyos. La misma Virgen, ¿de quién recibe? ¿Por qué amamos a la Virgen? Porque es madre de Jesucristo. Entonces ella pide a su hijo, es importante. Bien, terminamos esto. Nosotros, ahora hagamos un examen de conciencia. Nosotros damos en todas cosas la gloria a Dios, o nos detenemos de buena gana en vanos y orgullosos pensamientos y nos gloriamos en nosotros mismos. Cuando hacemos algo bien, ¿nos hinchamos de orgullo o damos gracias al Señor? Pues uno puede sentir el orgullo, ¿no? Es humano. Entonces poner todo en la mano de Dios. Como Judith ganó, llega victoriosa y la gente alaba, no dice gracias al Señor. Entonces nosotros tenemos gusto de alabar a Dios o alabar a nosotros mismos. Tenemos que imitar a Judith renunciando a la soberbia, a la vanidad, a la jactancia. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios y decir todo a la gloria de Dios, todo para Dios. Entonces, resumen de todo eso que pasa, el reino de Judá otra vez empieza a hacer de las suyas, ofende a Dios, y bien Dios permite a los asirios de venir, y ahí, espantados los Dios, piden a Dios misericordia,
Si la ciudad de Betulia cae, Jerusalén va a caer rápidamente y todo será destruido, la patria, el templo, todo. Una mujer santa pide a Dios ayuda, reza, ayuna, se mortifica, se viste con humildad, de luto y silicio, y Dios le inspira el plan de ir a atacar al campamento enemigo donde está el jefe. Y ahí, con la ayuda de Dios, corta la cabeza de Holofernes, y Dios manda un espanto en el ejército asirio, y se van, y queda Betulia y Jerusalén todo libre. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Cuáles son las virtudes de Judith? Dijimos, ¿cuáles son? La piedad, mortificación, abnegación, fortaleza, amor patrio, humildad. ¿Y Judith es figura de quién? De la María Santísima, nuestra Madre. Y bien, que Dios dé muchas santas Judites a todas las naciones que necesitan de su misericordia. Amén.